Bueno, estamos con Sebastián Castro, quien está escribiendo su libro Cuando el mal viste de hombre, y nos va a contar un poco más o menos de qué trata su historia y hace cuándo empezó a realizarla, más o menos. Así que, Sebastián, un gusto estar aquí contigo y adelante. Bueno, Cuéntanos mate lo de que por, gustes. mate de por medio. Nada, esto es muy improvisado también. Estamos acá en mi estudio. Mejor. Mejor, nada de cosas programadas, nada, no. El libro empezó hace mucho, digo. O sea, yo esta es la segunda vez que lo escribo. La primera me llevó más o menos unos 2 años y surgió de la nada. O sea, un día meditando, creo que yo mismo, con noticias, ¿no?, del mundo, lo que está pasando hoy en día últimamente. Bueno, tocar la perilla en la tele y ver lo que está pasando en informativo, ¿no? Me puse a debatir entre la eterna dualidad y la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Esa especie de guerra constante en la que nosotros somos. Bueno, Dios es un niño jugando con una naranja dormida, ¿me entendés lo que te quiero decir? Digo. Y dije, bueno, ¿y por qué no escribir sobre esto? Entonces, siempre me gustó mucho el tema esotérico. Y empecé a tirar ideas. Bueno, me lleva, como siempre, yo cada vez que empiezo a escribir, estoy por lo menos 6 meses previos tratando de documentarme de todo, ¿no? Desde lugares físicos, de la ciudad o el país en donde voy a ambientar la historia, hasta detalles clínicos, como tiene esta historia, detalles forenses, detalles esotéricos, que fue lo que más me costó, ¿no? Las escalas jerárquicas en cuanto a demonología se trata, las escalas angelicales, bueno, que mucha gente me ayudó con eso, ¿no? Mucha gente que está en religión, mucha gente, tanto como para el bien como para el mal, ¿no? O sea, amigos, por ejemplo, de iglesias, Nani, que es una amiga que también hace religión, por ejemplo, ella también me estuvo más o menos documentando un poco. Y bueno, y eso me sirvió como para ir dando un parámetro, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no justamente escribí sobre esto? Y la primera que lo escribí me llevó 2 años, ¿no? Era mucho más extensa de lo que la estoy haciendo ahora. Y bueno, perdí el libro, que fue cuando me separé y la ahora me quedé allá, ¿no? Y ahora lo estoy retomando de vuelta, gracias, por suerte, gracias a un amigo, a Lucas, que está viendo en Argentina. Loco, sí, porque yo sé que está ahí. Cuando yo pierdo el libro, el vino, no, pará, no te desesperes. Tomá, acá tengo un PDF, un fragmento que me pasaste, 115 páginas, que no es ni la mitad del primer capítulo. Pero bastante igual como para atacar. Sí, o sea, por lo menos no empecé de cero de vuelta, ¿no? Entonces, ahí empecé. Y esto hace ya por lo menos, ya te digo, unos 2 años que lo empecé a escribir. Es el primer proyecto, el primer trabajo que voy a exponer, que pienso exponer en realidad en una editorial. Y bueno, veremos qué sortea. Y no digo, o sea, tengo Fin de Siglo, Editorial Planeta, y después de ahí le viendo, ¿no? Digo, que también me limita mucho el tema de la temática, en la que trata. No me acuerdo si más o menos te comenté un poquito sobre la reseña en la que va. Y no encaja en muchos lugares, ¿no? Digo, o sea, convengamos que acá de repente, por ejemplo, Alfaguara escribe mucho para niños. Sí, cierto. Entonces, bueno, y Fin de Siglo, que más o menos, yo digo Fin de Siglo y Editorial Planeta, que son las más accesibles, las que más abarcan todo. Fin de Siglo es como entrar en la mafia, digo. Cuesta muchísimo entrar, porque te piden muchos requerimientos, ¿no? Digo, muchos requisitos. Pero una vez que estás adentro, pim, para arriba, y te fuiste más que sobrado, no la fama, ¿no? Digo, pero sí te catapultan a un montón de lugares. ¿Cómo afronta la situación un escritor que quiere salir al aire? ¿Cómo afronta la situación de exponerse a una editorial tan grande como la que dices? Y mirá, te voy a decir que con miedo, mucho. Mucho, porque pueden pasar 3 cosas fundamentales. ¿Ah? O que sea un éxito rotundo, que tengas la misma suerte de King, que el primer libro que el tipo publica, que es Kerry, se hace un bestseller famoso, hace película, todo pim pum pa, y el tipo se va para arriba. Puede pasar eso. Como puede pasar de repente que te digan, sí, está bueno, te hacemos, no sé, 300 copias, y veniste a hacer 300 copias y no te llamamos más. O puede ser que te digan,
ahora a reconstruir, ¿me entendés? Y te lo reboten. Entonces, miedo, aparte, yo creo que está mal lo que voy a decir de mí mismo, ¿no? Digo, pero yo tengo el concepto de que cuando termino de escribir algo, automáticamente sé que está mal, ¿no? Entonces, soy demasiado analítico, ¿no? Y mucha gente, digo, mi madre, amigos, mucha gente me ha leído, incluso este mismo libro, ¿no? Digo, porque yo antes lo que hacía era lo escribía, lo imprimía, en la época que tenía impresora, y si no se ve el cuadro de fútbol, no vamos a hacer merchandising tampoco, ¿no? Lo imprimía y lo llevaba a una papelería, a encuadrar, ¿no? En el clásico rubro, la tapa transparente. Es una buena forma de darse a conocer, al menos entre los más cercanos. No, y aparte no solamente eso, es como para tenerlo ahí, o sea, yo lo hacía y lo guardaba, pimba, estaba ahí. No, digo, el de hoy de mañana se me llega a explotar esto, sé que lo tengo en papel, ¿no? Entonces, de repente venía alguno y me decía, che, ¿terminaste de escribir eso? Sí. ¿Me lo dejás leer? Sí, tomá, se lo hago. Y todo el mundo me decía, está muy bueno, publicalo. Y yo, así, no con este gesto. No sé. Pasa que no me gusta y yo lo escribo mal. Déjate joder. Y bueno, digamos que me ganaron por cansancio, ¿no? Después de 6 años escribiendo, o sea, no es el primer libro que he hecho, no tengo más. Pero después de 6 años escribiendo, tanto escuchar lo mismo te termina convenciendo de que tenés que editar, ¿no? Y bueno, está bueno que suceda eso. Porque a veces el miedo propio sí. No, te limita, digamos, te limita a exponerse ante tus sueños a veces. Mira, a mí me limitó muchísimo, ¿no? Digo, porque yo siempre tuve ese pensamiento de que todo lo... Bueno, es como el que dibuja, ¿no? Siempre el que dibuja, lo que dibuja a sí mismo no le gusta. Le gusta a los demás, a él no. Sí. Yo soy igual. Por lo general, la gran mayoría de lo que escribimos, ¿tá? Digo escribimos porque te incluyo, vos también te escribís. Sí. La gran mayoría de lo que escribimos siempre nos pasa lo mismo. Lo que escribimos nosotros es mierda. Hablando pronto y mal. A los demás les encanta, pero a nosotros no. Y cada vez que lo lees es aún peor. Siempre encontramos detalles, tal cual. Entonces, yo hasta que no me salgan las cosas perfectas, no lo muestro. Y eso me limitó muchísimo. Pero en parte también lo agradezco, porque yo creo que si lo hubiera presentado mucho antes, definitivamente iba a ser un error. Digo, yo ahora, 6 años para atrás, miro lo que yo mismo he escrito. Incluso te digo más, tengo un proyecto bélico. Sobre una, no casi tercera guerra mundial, pero por ahí anda, que era la época en la que yo no tenía computadora y escribía a mano, o sea, compraba 4 o 5 cuadernolas, que era lo que más o menos me llevaba un libro, y 9 meses, a mano, ¿no? Una bola, una paciencia de oro. Así me quedaba la muñeca también, ¿no? Porque ya a las 9 de la noche me quedaba la muñeca del tamaño de esta pierna. Porque sí. Y nunca salió de luz. Nunca nadie supo de esa historia. Pero yo la leo y me dan ganas de vomitar. ¿Me entendés? O sea, pues yo digo, no puede ser que haya escrito esto. O ya nomás, yo le agarro y a la 4ª página ya veo un error. ¿Está? Que, a ver, están bombardeando tu barrio a 3 cuadras de tu casa. No te pongas a hacer el amor con tu mujer, ¿me entendés lo que te quiero decir? No es momento, ¿no? Pues yo lo escribí así, ¿me entendés lo que te quiero decir? ¡Ay, tenés que ir para la guerra! Bueno, a ponerla. ¿Me entendés? Como se pierde un poco el hilo de... Ahí va, entonces sí. Yo lo leo y digo... Hay algo que no cuadra. Que son errores que uno no hace ahora, ¿me entendés? Hay un escritor novelista estadounidense que dice que... Tom Clancy, ¿puede ser? Huxley se llama. Es filósofo también y crítico filósofo. En fin, este escritor dice que cuando leemos cosas anteriores siempre nos va a parecer que están aún peor de lo que escribimos ahora. Realmente. Porque dice que no es un error de nosotros como escritores, sino un error del tiempo. Somos personas distintas cuando escribimos eso. Es un error necesario. Entonces, es lo que nos ayuda a crecer. Sí, es un error necesario. Además de que uno a medida que va escribiendo va ganando experiencia también. Entonces, por si acaso. Sí, por si acaso, porque está entrando a atardecer y... Pero uno también entra a adquirir cierto tipo de experiencia, ¿no? A medida que va escribiendo y se va como perfeccionando a sí mismo. Bueno, hace poco, por ejemplo, y esto voy a contar una fe de ratas, que justamente fue algo que vos me lo comentaste. Yo no leo, por lo menos trato de leer un libro por semana, ¿no?
Y así todo, viste que siempre hay pequeños detalles que se te saltan, ¿no? Se te pasan. Y yo nunca me había fijado que cuando uno termina de, en un diálogo, redactar una pregunta, un interrogante, no termina cerrando el signo y poniendo el punto al final. O sea, se cierra el signo y se sigue, ya está. Yo ponía el punto por costumbrismo. Se sigue con mayúscula también. Claro, se sigue con mayúscula porque quiere decir, el mismo signo ya tiene el punto abajo, entonces ya es un punto final. Y no sé la cantidad de libros que he leído, tengo 4 o 5 proyectos ya hechos y nunca se me ocurrió pensarlo de esa forma. Un día justo te paso un fragmento de vos y me dijiste, che, acá... Yo, por ejemplo, tardo de 2 a 4 meses en leer un libro. No, yo no. Yo por ejemplo... Yo busco el momento para leer. Sí, yo no. Yo sí puedo... O sea, yo tengo que trabajar, tengo que dormir, tengo que comer, digo, pero si puedo estar leyendo todo el día, lo hacía. Yo no. Sinceramente, más allá de que me guste leer, me guste escribir, Sí. Hacerlo tan así me aburre. Mira, yo el último libro que leí fue La tormenta del siglo de King, que fue un regalo para mi cumpleaños. Y lo leí, o sea, yo en mi trabajo los días de lluvia no hacemos nada porque el mantenimiento del parque no se hace bajo lluvia, ¿no? Obviamente. Y aprovecho para sentarme a tomar un café, de repente anotar algo para mi libro, leer un poco, escuchar música, lo que sea, ¿no? No te había dicho eso, la puta madre. No, nadie escucha nada, no. Nosotros laburamos abrazo partido, carajo. Todo el día. Todo el día, ahí va. Y nosotros, bueno, yo te digo, hacemos eso, ¿no? Y una de los últimos días de lluvia que hubieron, el primer día me leí la mitad del libro. Bolote de página. Sí. Al otro día ya lo había terminado. O sea, lo empecé en mi trabajo y terminé mi trabajo en 2 días, ¿me entendés? Digo, y es un libro no tan gordo, digo, digamos que es de... así. 300 o 400 páginas. Ahí va, ponele, pero igual. Es bastante. Y bueno, volviendo, viste, a retomar el tema de mi libro, de Si no nos vamos por las ramas. Suele pasar entre nosotros. Igual ya sabíamos que esto iba a pasar, porque con el mate y todo sabíamos que íbamos a estar hasta las 1500, ¿no? Digo, pero pasa que también la gente se aburre, entonces... Comenta un poco de lo que hiciste con tus capítulos del libro que comparten una particularidad especial con las etapas del día. ¿Cómo ocurrió eso y el por qué hiciste de esa forma los capítulos? Bueno, los capítulos de mi libro son 4, ¿no? Y como bien vos decías, van acorde a las etapas del día, o sea, el día tiene 4 fases, ¿no? El amanecer, el mediodía, ¿no? El atardecer, el ocaso, el crepúsculo, como lo quieras llamar, y la medianoche. Y son cosas características de... Yo lo veo de esta forma, ¿no? El libro contrasta mucho entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y las 4 fases del día justamente también son lo mismo, la luz y la noche, ¿no? O sea, el día y la noche. Entonces dije, bueno, no quería escribir todo de un tirón. O sea, quería que, si bien la historia trate de no ser tan... bueno, es una historia trepidante, quiero decir también, pero no quería que fuera muy atropellada, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo justamente con las partes del día, no, las 4 fases del día, pero que también demuestren un cierto mensaje oculto? Entonces, en Amanecer, que es el primer capítulo, Amanecer es un preámbulo de la historia, o sea, te empieza a contar toda la vida de Alex, de Tommy, cómo conocen a Angélica, cómo se enamora Alex de Angélica, ella a su vez de él, cómo forman el noviazgo, todo lo que acontece después, cómo forman el grupo, ¿no? Para investigar estos tipos de casos paranormales. Y bueno, la primera revelación que le hace el Ángel Miel en la primera etapa del libro, ¿tá? Que es prepárense, bueno, se lo dice muy lenguaje, os prepararéis para, no, bla bla bla. Pero básicamente lo que le dice es, muchachos, prepárense porque se le va a venir una gorda del campeonato. ¿No? Digo, hablando de lo criollo. Entonces, ahí es cuando le surge la idea de formar el grupo para investigar a ver qué era lo que se les iba a venir. Y bueno, ya que Alex era evidente, tratar de cierta forma ayudar a la gente, ¿no? Y empiezan desde muy abajo con el grupo. Entonces, Amanecer cuenta también, ya te digo, así como recién arranca el día, así recién arranca la historia, de a poquito. Mediodía es la parte ya, la parte media de la historia, ¿tá? Digo,
no el clímax, porque el clímax pasa al final, ya cuando quedan realmente encerrados dentro de la mansión, 5 días sin agua, sin comida, fuerza de supervivencia pura, dentro de una mansión en la que pasan todo tipo de fenómenos paranormales, desde que las paredes sangren hasta que llueve dentro de la casa al punto de que se inunda 1 metro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Digo, la cosa jamás vista va a pasar dentro de esa casa en esos 5 días. Más irracional, bueno. Mediodía, ya te digo, no es el clima de la historia, pero sí es el término medio, ¿no? Es cuando ya las cosas vos ves que se entran a poner un poquito más calentitas, el grupo no termina a buen puerto porque se termina disolviendo, Alex tiene unos ciertos problemas que los terminan dejando de hospital. Y bueno, ya por ejemplo, Ocaso, ya es más la parte mucho más heavy a lo que venía el lector acostumbrado a leer hasta ese entonces, ¿no? Es la parte en la cual ya empiezan a averiguar un poco más sobre la historia de la mansión, los homicidios que ahí hubieron, Digo, estamos hablando de una persona, Luttenberger es un antagonista que, más allá de ser sádico, yo creo que es un completo enfermo, ¿no? O sea, él quiso emular de una cierta forma a Aleister Crowley y lo hizo tan bien que no solamente lo hizo bien, sino que incluso en parte hasta lo supera. Digo, porque cuando ellos empiezan a averiguar la historia de la casa y las personas que hubieron metidas ahí adentro, bueno, todo tipo de vejaciones y aberraciones inimaginables, ¿no? Ellos ven una foto de una carpeta que consiguen, no voy a dar mucho spoiler porque si no no van a querer ver la historia. No van a querer la historia, ellos consiguen una carpeta con información en un determinado momento, no viene al caso cómo, y lo primero que ven es una foto tomada en blanco y negro, primerísimo primer plano del living de la mansión, un living espectacular, columnas de mármol, el lujo que vos le quieras dar, pleno siglo XVIII, XIX, de alguien aristocrático, ¿no? Digo, lujos para la época. Y vos ves una de las columnas y hay 7, 8 mujeres de no más de 17 años, atadas con grilletes y cadenas a las columnas como si fueran perros, completamente desnudas, a su suerte, muertas. Que justamente es la foto de la escena del homicidio, ¿no? Cuando lo encuentran a Luttenberger. Y vos podías medir, ellos cuentan que podían medir el largo de la cadena, por el redondel de excremento que hay alrededor de las muertas, ¿me entendés? Entonces, eso es una imagen que yo por eso creo que a mi libro, si me lo publican, me van a dar restricción de edad de cabeza, porque no va a ser para cualquier persona. Sí, sí. No cualquier persona de estómago sensible, ¿no? Entonces, ya te digo, y Ocaso finalmente es ya el sumum del libro. Ocaso ya va a empezar directamente cuando ya pongan un pie adentro de la mansión. Cuando Tommy realmente se enfrente con Alex, con el hermano, cuando toda la historia de los dos se descubra, digo, porque Tommy es otro personaje muy característico también en la historia. Y que también después me gustaría hablar un poquito más de él, como para que la gente lo vaya un poco conociendo. Pero hay muchas cosas de Tommy que se van a saber al final y antes. Y la gente al principio lo va a odiar. Porque si al principio le van a tomar cariño a Alex, al principio a Tommy, cuando vean cómo empieza a cambiar de a poco a medida que la historia transcurre, lo van a odiar, van a decir, este hijo de la madre quiere matar al hermano, ¿me entendés? Pero después, a medida que vayan leyendo, ahí se abren dos caminos, se generan dos paralelismos en la historia. O sea, por un lado, la investigación de Alex y de Angélica sobre la mansión, y por el otro lado, la historia personal de Tommy, que no es nada fácil,
Y va a haber como dos facciones ahí, ¿no? Y la gente, a medida que vaya leyendo sobre Tommy, no va a compartir la idea de lo que quiere hacer, pero sí le va a dar cierta empatía, lo va a entender un poquito más, decir, no está justificado, pero lo entiendo. ¿Me entendés? Y yo creo que, tanto por el final que va a tener Tommy en el libro, ¿tá? Como por todo lo que él pasa y lo que hace después, ese último acto humanitario que hace, porque él sabe que está frito, quiere decir, después de hacer lo que hace con Lucifer, sí señores, lo que están pensando es un pacto, no lo quería decir así, pero bueno, lo dije sin decirlo. Quedamos en evidencia, ¿no? Sí, dije que no iba a hacer spoiler, estoy largando todo así, no me estoy guardando nada, todo ahí desde el minuto 1. Igual, algo que rescato para el que escuché esto después, que lo mire mejor dicho, es que todo lo que Sebastián hace 6 meses antes, después en la historia tiene una incidencia muy importante, porque todo lo que puedan leer que parezca inventado, lo pueden verificar y no tiene inventado nada, absolutamente nada. Todo lo que es detalle esotérico, paranormal, médico, clínico, todo, no voy a decir todo comprobable porque hay cosas que yo he tocado, con valor un poquito más de suspenso o menos según la ocasión. Pero sí he buscado fuentes fiables, ¿tá? Como para decir, no lo escribí por escribir. ¿Me entendés? Digo, pero, bueno, retomando, ¿no? Digo, la gente, ya te digo, después del final que Tony tenga, se le va a comer una cosa y va a decir, pobre loco, todo lo que pasó, ¿tá? Todo lo que hizo, si bien al principio era un hijo de puta, todo lo que hizo al principio, después y de la forma que termina, y es más o menos como lo que hablábamos la otra vez sobre mi anécdota con Ted Bundy, ¿no? Y esa famosa entrevista que dio más problemas que... Pero... Esa sí que costó. Sí, esa sí que costó. El Bundy no quería que habláramos de él. Pero como yo te decía, yo en un momento te nombraba de que si bien uno no compartía la historia de Bundy y lo que había hecho, lo entendías porque si te ponías a analizarlo fríamente, el tipo había matado por amor. Y yo creo que, capaz que estoy diciendo esto y otra vez enseño con este libro no te aguanto, ¿no? Digo, pero Tommy creo que hace lo mismo en parte. Porque creo que si, analizándolo fríamente, Tommy se encamina por ese lado, a hacer lo que tiene pensado hacer. Más que nada, no por una cuestión de celos o de envidia, sino también porque después al final se termina entregando a decir, lo tengo que hacer por amor, porque yo sé que si yo no lo hago, ¿tá? Lizzie va a terminar mal. Lizzie es otro personaje que aparece más a la mitad del libro, ¿ah? Que tampoco voy a decir cómo porque ya demasiado estoy hablando. Pero bueno. Por eso elegí los 4 capítulos en comparación a las fases del día, porque creo que todos nos levantamos de una forma con un cierto ánimo y nos acostamos con otra. Es como en forma circular, gradualmente, y después claro. Al revés. Nosotros también en el día tenemos estados de ánimo. Yo, por ejemplo, de mañana no me gusta para nada, no me gusta madrugar. Sí. Me gusta la mañana también empezar un poco más tarde. Me gusta la noche, me siento más cómodo sin luz del día, digamos. Sí. Pero, sin embargo, yo no escribo terror, pero comparto al menos eso. Y está buena la graduación que formaste en el libro, en forma de círculo quizás, aunque no lo termina de cerrar, quizás por el propio final de la historia, pero... Claro, es que en realidad el libro termina de una forma muy abierta, no voy a decir cómo, pero termina, obviamente, pero termina, si voy a decir que termina como un final abierto, y yo capaz que con esto me estoy ganando menos lectores de los que tengo pensado, lo asumo. Pero termina con final abierto por 2 cosas. Primero, porque si esto tiene éxito, ¿tá? Es muy probable que la gente de la editorial me diga, che, hay que hacer una segunda parte porque la gente lo pide a gritos. Perfecto. Y de la forma en que va a terminar, me da para agarrar ese material y continuar. Hacer una segunda parte. Eso por un lado. Y como segundo motivo, termina con un final abierto porque me gusta dejar a criterio de la gente, ¿tá? Que imaginen lo que quieran imaginar, ¿tá? Que le den el final dentro de los parámetros que yo les doy, el que más les guste, sea para bien o para mal. Porque pueden pensar, por ejemplo, termina ahí
y no pasa más nada. Una cosa que estaría buena, en caso de que se publique, que ojalá que sea así, es que al final del libro se agregara como algún tipo de juego que las personas te enviaran los posibles finales. Digo, más allá de que tú no lo vas a hacer tal cual ellos dicen, estaría bueno darle también una participación de... Mira, yo algo que tengo pensado, que pensé en realidad hace por lo menos una semana atrás, ¿tá? Dado ¿cómo te explicar? La participación, ¿tá? De la gente que me está colaborando, vos que me has corregido muchos fragmentos, gente que me lee, ¿tá? Me dice, pasame los capítulos así en bruto porque no aguanto más, me como las uñas, no importa, no te he corregido, vos mándamelo. Y yo se los mando por correo. Bueno, Nanda es una, ¿tá? Que me está leyendo. Y estoy tratando de hacer memoria porque no me quiero olvidar de nadie. Si no me van a buscar con la antorcha mañana. Bueno, Matías Balvis también es otro que me está colaborando, que es mi ilustrador. Que justamente lo conocí por medio de Nanda. Fernanda me está leyendo y ella me dijo, che, tengo un amigo que es tatuador, no sé cómo dibujo, tal igual. Le planteé un día que me gustaría conseguir un ilustrador y ella me contactó con él. Y bien, el loco, bien, la verdad. En un principio me preguntó por la ganancia y yo le dije, mira, te voy a ser honesto, no tengo idea, porque hasta que no lo publique y no me lo acepten, porque me lo pueden aceptar, pero me pueden decir, te hacemos 5 copias como te hacemos 50.000. Entonces digo, eso varía mucho también. Y se terminó copando al final, se terminó enganchando y me dijo, ¿sabes una cosa? Vamos a hacerlo porque quiero una experiencia nueva. Yo creo que en ese sentido habla más bien de la autosuperación de cada uno. Sí. Más allá de que se publique bien o no, o sea, los dos dan lo mejor de sí en hacer algo nuevo, distinto, y a medida que lo hacen también pulen el arte de cada uno. Sí, ni hablar. Digo, es una experiencia nueva para los dos, porque para mí publicar un libro, si bien hace 6 años que estoy escribiendo de forma personal, como un hobby... Ya de por sí trabajar con alguien no es fácil. No, ni hablar. Es complicado. Ni hablar. Y yo con Mati, digo, la verdad viene bien, hace cuestión de 2 semanas, menos capaz, vino acá, se sentó en el mismo lugar donde estás vos, me presentó los dibujos, los bocetos que había hecho sobre Alex, por ahora está trabajando con Alex, digo, más adelante, en cuanto se libere un poco más el trabajo, empezará con los bocetos de Angélica y de Tommy. Y estuvimos hablando sobre ideas, cuántas ilustraciones hacer, de qué forma, tal y cual. Vamos a trabajar, la idea que él también tiene, por ejemplo, es venir un día y hacer bocetos acá mientras yo escribo y irnos tirando ideas uno y el otro, o sea, tirar 4 o 5 horas acá, trabajar los dos. Y bueno, y ver qué va saliendo, ¿no? Digo, entonces, ya te digo, uno trata de hacer lo mejor que puede. Y hay mucha gente colaboradora, y justamente cuando me decías de que cada uno, tipo, si quería me mandara un final, yo pensé hace una semana y pico atrás, abrir una página, ya sea, no sé, por Formspring, Facebook, lo que sea, sobre este libro, que la gente le pudiera dar me gusta, que pudiera seguirla, que pudiera estar leyendo novedades sobre el libro, noticias, adelantos, fragmentos clave, como para darle ahí un sazón a que la gente se enganche. Y por qué no abrir un correo, ¿no? Digo, abrir un correo personal, más allá del que ya tengo, un correo personal para el libro, y que la gente pueda estar enviando ahí los comentarios, las sugerencias, por qué no, como decía vos, los posibles finales. Más o menos bien enganchado por el lado que yo ya había pensado, y nunca se me ha ocurrido, la verdad, lo de que la gente también pudiera continuar la historia sobre qué podría venir después, ¿no? De que termine la forma que va a terminar. Yo creo que eso le da al autor, al menos, más allá de lo que él cree que puede hacer con historias después, o sea, te da más posibilidades, porque si bien uno no se ata siempre a lo que le dicen, más bien tipo... Yo, por ejemplo, me baso más que nada en las críticas negativas. Claro. Pero cuando leo algo nuevo, algo distinto, digo, capaz que aquí hay algo importante, vamos a buscarlo. Capaz que acá vamos a sacar algo. Entonces, no sé, me mandaron 30 finales, de los 30, digo, bueno, vamos a partir de estos puntos clave que todos partieron de lo mismo. No me acuerdo de qué digo. Sí. No, o sea, le estaba acomodando. Y partir de ahí para un poco también darle
participación ¿cómo es? Al lector y Claro. decirle, vos, te tuve en cuenta y Claro. muchas gracias, pues la verdad me diste una mano. Fuiste partícipe de que esto saliera bien. Claro, obvio. Está bueno. Estamos hablando hipotéticamente, o sea, cosas que podrían pasar, Pero que puede, a ver, que puede probablemente pasar. pasen. problemas. Bueno, yo te voy a confesar algo y le voy a confesar a la gente, ¿no? Digo, Una parte que sí. Que nos rajamos media hora más hablando y no nos dimos cuenta de que. para que conste, tuvimos, no sé, de media hora o más, ¿sí? Una hora Sí, quizás, hablando, rajando sobre el continuando libro y. sobre el libro, pero para el que no me lo trate de vista, que la mire, porque el espíritu de Ted Bundy sigue gustando. sigue rondando. Y no dejó grabar, o sea, la otra media hora de video a tomar. O sea, salud. Hablamos de historia, filosofía, Sí, biología. religión. Abarcamos mucho. Nos habíamos quedado en la parte de que la gente Podía interactuar. participar, interactuar Ahí va. con todo el libro. ¿Cómo continuaba? ¿Cómo continuaba? Bueno, sí, que ya te digo, tenía pensado hacer la página esa y el correo como para. La gente puede estar mandando, tipo, ya te digo, ideas o comentarios, lo que sea. Y bueno, y lo último que me habías preguntado después era también, me habías comentado un poquito que también se generaba un tema de dualidad entre que lo que. El bien y el mal. Claro, entre que lo que está dentro de lo bueno está lo malo, ¿ah? O sea, porque, digo, y dentro de lo malo está lo bueno también. O sea, si por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Digo, claro, si Tommy no hace lo que hace por medio de este pacto con Lucifer, no se descubre a sí mismo, y si ellos tampoco se encierran dentro de la casa por distintas razones, tampoco son capaces de unirse más unos con otros para la supervivencia básica, ¿no? Digo, o sea, el clásico de si no trabajamos en equipo nos morimos. O sea, El ser humano ya por naturaleza es un ser social, o sea. yo soy. Es muy complicado. Un ser humano ya de por sí, al actuar solo, es incomprendido por el resto. Sí. Entonces, también se muestra un poco de eso. Y al final del libro de Sebastián, si bien tiene partes que cualquiera puede entender, tiene partes que no. Sí, O sea, tiene partes que tienes que tener al menos una noción, como, vale, una lástima se haya cortado el video, pero continuamos. Aparte era muy bueno lo que estábamos hablando Sí. justamente. Yo le preguntaba a él qué recomendaciones le daría a la gente para entender su libro, para entenderlo a él como escritor. Y él me contestaba lo siguiente. Que yo, la recomendación que le daba a la gente, que ahora me está acordando, también me preguntaste qué tipo de impacto esperaban la gente, que eso es otro que también viene al caso. Mi recomendación, ¿da? Digo, para que la gente lo lea y lo pueda entender o analizar de una cierta forma, son dos cosas. Primero, que se saque de la cabeza, antes de leerlo, ¿da? Se saque de la cabeza lo que ellos creen que está bien y lo que está mal. Que lo hagan de forma analítica, ¿ah? Como ese niño que agarra un libro por primera vez y no sabe lo que está bien y lo que está mal, que es totalmente inocente, vacío, ¿ah? No mentalmente porque no es tonto, quiero decir, pero sí con otra influencia. Materiales moralistas. Ahí va. Que se pongan en la misma tesitura y lean el libro de esa forma, si no, van muertos. Eso para empezar. Y el segundo punto que doy, ¿ah? Es que irónicamente agarren la Biblia, ¿ah? Busquen el libro de Job y lo lean. Pero no de forma cristiana ni católica, ni no. De forma religiosa no. Que lo lean de forma analítica también moralmente, porque lo que yo quiero expresar en cuanto a esta eterna lucha entre el bien y el mal, y que el hombre malo bien siempre es el perjudicado, ¿ah? Se refleja justamente en ese libro. Que Job es una persona bíblica, es un personaje bíblico que pierde todo, la mujer, la salud, la casa, los hijos, el ganado, la riqueza y todo lo que tiene, ¿tá? En la mayor de la desgracia, ¿no? En la mayor de la desgracia, sí, pero literal, ¿tá? Por una apuesta entre Dios y el diablo. O sea, se encuentran y dicen, el diablo le dice a Dios, a que yo, este siervo tuyo que tanto te adora, va tal y cual, a que si yo le saco todo te deja de adorar y te odia. ¿A que no? Bueno, vamos a probar, pimba, y le sacan todo, ¿me entendés? Digo. Y Job
se pregunta justamente lo que yo quiero que toda la gente se pregunte cuando lea este libro y evoque sus propios fracasos, ¿no? Y evoque ese sentimiento de cuando se caían por la vida, que algo malo les pasaba, ese de Dios, porque a mí, lo mismo. ¿Me entendés? Entonces, para entender lo que hagan esas dos cosas, primero que se vacían la mente, y segundo que lean el libro de Job. Y ahí van a entender cosas. Ya está. Entender también la jerarquía, digamos, entre los dioses y entender que el humano como ser siempre está debajo. Sí, somos la base de la pirámide. Nosotros no somos más que un objeto flexible a sus, no sé, a sus antojos. Sí. Es que tanto demoníaco con las posesiones, por ejemplo, que pasan en el libro, ¿tá? Como en las incorporaciones angelicales o de entes de luz, por ejemplo, también. ¿Tá? Digo, o sea, quiero decir, a ver, nosotros somos somos la base de la pirámide alimenticia, ¿tá? De todo esto que hay por detrás del mundo. Entonces digo, ¿tá? Y otra cosa que me habías preguntado también era lo de que... Hablamos de 40 a una hora, no sé. Sí, todo tirado aparte. Problemas técnicos. Sí. Esto es lo que tiene de hacer cosas caseras, ¿no? Digo, o sea, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. El tema de que si, ¿qué impacto esperaba? Ahí va. ¿Qué impacto esperabas en la gente? Claro, no tanto en la editorial, sino en la gente. Sí. Bueno, yo te decía algo que me acuerdo, te reíste bastante cuando te lo dije. Porque no te lo esperabas eso, ¿eh? No te lo esperabas. Bueno, básicamente lo que yo le contestaba, y se lo voy a contestar ahora, es que lo que yo espero en la gente, ¿tá? Es que agarren el libro así con una mano. Para actuación. Que agarren el libro así con una mano, lean la reseña y digan, ¿qué puta mierda es esta? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy comprando yo acá? Y después del primer capítulo, se enteren del contenido que tiene y les entre a gustar. Entonces, acá pueden pasar dos cosas, ¿no? Y bueno, primero que, como te digo, se autoanalizan a sí mismos y decir, tengo otro concepto de lo que está bien y lo que está mal. Capaz que no soy yo el que lo dice, ¿no? Ojo, quiero decir, yo no soy dueño de la verdad, ni mucho menos. Solamente que estoy tratando de poner en un espejo las dos facciones de lo que está bien y lo que está mal. O del bien y del mal en todo caso. Entonces, eso, primero que ya te digo, se decepcionen con el libro, porque es irónico, pero es así, la gente cuando lee algo que en un principio no le gusta, le termina gustando más que si le gustara desde un principio. No sé si me explico por dónde voy. A veces pasa. Entonces que hagan eso, que primero no les guste, lo odien, ¿qué es esto? Aparte es mórbido, pesado, denso, ¿qué es esto? Y después lo entren a leer y digan, che, qué bueno que está. ¿No? Entonces puede pasar dos cosas, como yo te decía, que puede haber gente que lo analice y le guste de un punto medio, de sí, me gusta de forma analítica, pero van a ser muy poquitos. No me voy a mentir a mí mismo. Contado con los dedos. Ahí va. Digo, y acá pueden pasar dos cosas. O que la gente se fanatice, no conmigo, yo soy una persona muy corriente, con el libro, con la historia, con los personajes, no, digo que la gente se fanatice con el libro, como yo me fanaticé con King la primera vez que lo leí, o por el contrario, que nunca más lea nada mío en su vida. ¿Me entendés? Sí, los haters, como habíamos dicho, ¿me entendés? O me pueden fangirlear mucho, o me pueden hatear mucho. O sea, quiero decir, es muy difícil que haya un punto medio. Puede haber, sí, pero no creo. Y bueno, eso puede pasar. Que ese es para mí, que me critiquen el libro y que después termine gustando, porque me ha pasado que sí he tenido críticas, y yo también lo he dicho, sobre la crudeza, la realidad del libro. Che, ¿cómo putean tus personajes? Sí, mis personajes putean porque todos puteamos en la vida. Y yo quiero tratar de ser lo más realista y objetivo posible. Entonces no voy a hacer un mentira que... No. Yo algo que destaco de este libro que Sebastián va a publicar es no solo la crudeza, sino el libro también rompe con los esquemas de la sociedad actual, casi. Porque uno va a una librería y para encontrar algo de su agrado, de tu agrado, del mío, tiene que ir directamente a la persona a preguntar si tienen tal libro de tal autor o algo de tal época. Porque en lo que son los stands, solamente encontraremos los libros de moda, que si bien algunas historias son rescatables, son buenas,
analíticamente son horribles. O Y sea, acá me pica la garganta por decir unos cuantos. literalmente son horribles. Sí, O sea, yo de los pocos que rescato, así que fue popularmente conocido, ahora no lo he visto, Blade Runner, no sé cómo se pronuncia en inglés, no, Blade Runner creo que es, que tal fue, o sea, es un libro que originalmente tuvo comienzos con Sueñan los androides como hija eléctrica, en fin, en el 83 me parece que se escribió, no sé, Juegos de Tronos, me Sí. parece tremendo libro. Pero la historia como que en sí, si te lo pones a pensar, está bastante quemada. Sí, claro. Está bastante quemada. Yo lo único que rescato es que describe tal cual la Edad Media en su máximo exponente. O sea, quiero decir, a ver, orgías hasta por demás, homicidios hasta por demás, y no importa si soy el protagonista o no, si te mandaste una cagada hablando con Timar y tenés que morir, vas a morir, hermano. Es corta. Igual. ¿Me entendés? Digo, eso es lo único que rescato, ¿no? Tanto del libro como de la serie, pero da. Y bueno, creo que en las resumidas cuentas, lo último que habíamos hablado después de los problemas técnicos fue esto. O sea, Sí. más allá de que todo es muy caserito, digo, estamos en mi estudio, bueno, mi cuarto que se llama meditación, que es mi estudio al mismo tiempo, y hablamos de que cualquiera también puede escribir en cualquier parte, de cualquier forma. A la prueba está, yo ahora tengo esto porque la tecnología me ayudó, pero si no seguiría escribiendo como Altos de cuadernola. los saltos del cuaderno a la mano que hacía, ¿me entendés? Digo, pero está. La cuestión es escribir, así sea una servilleta, ¿entendés? Digo, la cuestión es escribir algo. Y para el que se lo propone realmente, no es imposible, la cosa es escribir, te sale. Una cosa que bien dice Sebastián, que fue una de las personas que aparte me dijo que cuando termine, o sea, el libro que yo estaba escribiendo, que estoy aún, dice, cuando lo termines tienes que darlo como que está mal enseguida, en el acto. Sí. Y eso es algo que está bueno porque te hace cuestionarte y te hace ver, cuando tú lo relees, que no sos tan bueno como crees. Entonces, o sea, el releer, reescribir, todo lo que tú quieras, o sea, hace de tu libro, o sea, llegar casi al máximo exponente de su perfección. Sí. Entonces, está bueno también tenerlo en cuenta, que eso es algo que hace Sebastián, se cuestiona al mismo tiempo continuamente, y dice él mismo ser un error constante, y trata de corregirlo constantemente también. Es que como yo te comentaba antes de que se cortara el video, ¿no? Digo, yo hace 6 años que estoy escribiendo esto, recién ahora, o sea, no esto, quiero decir, hace 6 años que escribo generalmente. Esto hace 2. Y recién ahora lo voy a publicar porque yo creo que agradezco haber demorado todo ese tiempo porque lo que yo he escrito antes, ¿tá? No se compara a lo que escribo ahora. Entonces, todo es un aprendizaje, todo es una experiencia, uno va adquiriendo level, por así decirlo de una manera más friki, a medida que va jugando a esto de escribir, ¿no? Y yo siempre, desde el primer momento que empecé con esto hasta ahora, siempre pensaba lo mismo. Yo cuando termino algo ya tengo la certeza, la seguridad de que está mal. Y lo releo y está mal. Y lo vuelvo a corregir y sigue estando mal. Hasta que al final llego, bueno, ya no tengo más jugo que sacarlo, lo exprimí así, lo retorcí lo más que pude. Está bien, creo que está bien. Lo voy a dejar así. Y sigo con otro capítulo. Entonces, para ir cerrando un poco, los lectores de tu libro tengan una noción más de cómo piensa, ¿qué consejo le darías a algunos de ellos que también quieran emprender uno de estos proyectos de este tipo para enfrentarse a una pantalla en blanco? O a una hoja en blanco en sí, como sea que se plantee escribir. algo que acabo de utilizar, algo es irónico, ¿no? Digo que yo, influenciado por King, esté escribiendo ahora y vaya a utilizar una frase que dijo el propio King mucho tiempo atrás. La gente que quiera empezar a escribir, ¿tá? King dijo de esta forma: no se puede escribir sin leer mucho. Y tampoco, no puedes obtener una cosa sin la otra. Que así es contraproducente, no sé si me explico. No me acuerdo bien la frase literal. Pero si quieren empezar a escribir, lean mucho, cualquier cosa, todo el tiempo. Todas las temáticas posibles, quiero decir. Copien estilos. Quiero decir, cuando yo digo copien, no copien, por ejemplo... No hacer lo propio, sino tener... Claro, o sea, no transcriban un libro de otra persona y modifiquen palabras para que parezca que sea suyo. No, sino que cuando lean algo se pregunten, por ejemplo, cómo hizo el escritor para lograr llegar a esta escena en el libro, cómo la trabajó, cómo la redactó.
qué sentimiento quiso mostrar y utilicen sus mismas técnicas para tratar de hacer lo mismo, que es lo que yo hago. Por ejemplo, eso de ser mórbido, capaz que hasta explícito, directo, realista en mi libro, lo saqué de King, ¿tá? Digo, y lo trato de imitar porque me gusta su forma de escribir su temática. Claro que cada uno tiene su propio estilo, ¿tá? Digo, pero... A mí personalmente me gusta más Clive Barker, por ejemplo, que usa capaz que más... Sí. Bueno, Clive Barker es una masa. Metafóricamente es un terror especial. Sí, sí. O sea, es casi que hasta un terror poético. Sí. ¿Me entendés? Es muy extremista en ese sentido. Sí, sí. Y yo creo que es peor, porque más te da para... Sí, para pensar. más todavía. Pero sí, ya te digo, que se basen, ¿tá? Digo, escribir es como un gran taller, ¿tá? Digo, sí. Vos escribís, ¿tá? Y me pedís opiniones a mí. Yo escribo y te pido opiniones a vos. Nosotros escribimos y le pedimos opiniones a fulano. Y a su vez... Claro que escribimos cosas muy distintas, basados en autores muy distintos, experiencias muy distintas. Y así aún así, o sea, la diversidad en un grupo de trabajadores, de amigos, lo que sea, es lo que hace que tu trabajo sea mejor. Entonces, porque al tener diversidad de opiniones, es lo que te da a ti para decir, bueno, estoy abarcando tal público, y este público no. O sea, es como que te da una idea también como escritor a quién vas a llegar y a quiénes no. Claro, sí. Es que, ya te digo, esto de escribir es un taller, ¿tá? Es un gran taller, todos nos ayudamos sobre todo, vos te ayudás conmigo, yo me ayudo contigo, a su vez tenemos bases en otros escritores, a su vez yo me apoyo también en Mati, mi ilustrador, y a su vez también me apoyo en Fernanda, en Nani, en gente que me ha documentado, gente que me ha leído algunos fragmentos, o incluso hasta capítulos enteros sin corregir así en bruto. Aférrense de la gente, que se aferren de la gente, pero por sobre todo, antes de empezar a escribir, que lean mucho, porque eso... enseña un montón. Yo antes, y esto lo voy a confesar, yo antes no sabía cómo carajo se escribía un diálogo. Digo, y de tanto leer me di cuenta que guión, diálogo, guión, si hay que narrar algo entre medio del diálogo, después otra vez guión, seguir con el diálogo, bla bla. ¿Me entendés? Digo, son puntuaciones que no se aprenden, digamos, en lo que es escuela, liceo. Sí, gramaticalmente. No, realmente no se aprenden porque... Voy a decir algo. La enseñanza en algunos aspectos es totalmente desastrosa. Entonces, no hay que quedarse con eso. A mí me pasó, por ejemplo, que el libro que él conoce, que estoy escribiendo, tenía una estructura muy ligera, digamos, y estaba a su vez leyendo, bueno, Un Mundo Feliz y El Lazarillo de Tormes. Y con El Lazarillo me di cuenta en una parte, digo, ¿por qué si Quevedo usaba una forma de lenguaje tan extremista, por qué yo no hacerlo a mi manera? Claro. Entonces digo, si bien no soy fanático de Quevedo ni tampoco de Huxley, o sea, digo, puedes tomar algunas cosas pequeñas para forjar tu propio estilo. Claro. Entonces, digo, está bueno que también se pregunten por dónde empezó Sebastián. Sí, y leyendo. Desde abajo, manso, tranquilo, y leyendo mucho, probando, mucho ensayo y error. Ya te digo, yo tengo un proyecto bélico que escribí a mano, yo te conté antes que se cortara todo. Digo, y yo la verdad lo leo hoy en día y me dan ganas de vomitar. Y yo, no puede ser que haya escrito esto. A ver. Y me doy cuenta que nada que ver cuando recién empecé a lo que estoy ahora. Ojo, siempre dije lo mismo, ¿no? Digo, faltan muchísimas cosas para aprender todavía, muchísimas cosas por corregir. Siempre tenemos algo que aprender. Sí, siempre. Eso es lo maravilloso de la vida también. Yo creo que King sigue pensando lo mismo, o sea, tiene más de 50 bestsellers y siempre que escribe uno nuevo siempre dice lo mismo, me faltan más cosas. Y Tabitha King, que es la mujer de él, que también es escritora, me imagino que también le debe decir lo mismo, te faltan cosas como a mí también. Entonces digo, es eso, que se apoyen. Es lo lindo de la escritura también, que siempre tenga algo nuevo que dar, algo nuevo que mostrar, que algo nuevo que crear. O sea, no tenés tiempo de aburrirte. No, cuando uno se propone a escribir, o sea, si bien a él le pasó un caso particular que estaba escribiendo de alguien, un asesino serial sin saber cosas particulares, pero puedes crear algo totalmente nuevo en base solamente a tu imaginación. Sí. Después y de la forma más
Después uno lo pule, uno lo edita hasta llegar a lo máximo Sí, de sí. su satisfacción Y propia. lo edita, bueno, yo como decíamos antes que se cortara todo, yo, vos me decías de qué te guías, si de las, por ejemplo vos contabas que te guías de las Críticas de negativas. las críticas más que las negativas, positivas. más que de las positivas, ahí va. Yo no me guío ni de mí mismo, o sea, yo he estado escribiendo algo y de repente digo, bueno, hoy voy a escribir sobre esto, lo anoto y empiezo a escribir sobre eso, y a la mitad del asunto digo, che, pará, y si le doy un giro ahí, inesperado, y termino modificando medio texto de todas las ideas que yo tenía anotadas, ¿entendés? Para hacer un giro. Que ni yo, porque lo acabo de pensar ahora, ya hace 10 minutos. Pero me doy cuenta que dije, queda mejor así. Entonces, no, prima. Claro, surge en el momento. Sí. Yo sí, personalmente, por ejemplo, para poder empezar a escribir algo, ni siquiera me planteo una idea. Miro una hoja en blanco que asusta y presiono una tecla cualquiera. De ahí parto, con la palabra que sea, con la historia que surja naturalmente y después llevará sus respectivas ediciones. Escritura automática. Yo considero que es la mejor forma de al menos empezar algo. Es blanquear el subconsciente, ya está. Así que nada, me gustaría seguir hablando muchísimo más, pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de miedo a que esto se corte otra vez, que no, Esperemos que no. sí, voy a tocar madera, para que no vuelva a pasar, pero nada, me encantó, entre medio del mate que está por ahí, sí, lo teníamos en cámara en su momento, pero ¡pum! No hay más mate. Se lo llevó Teo. Sí. Acá insertaríamos el meme mágico. Pero nada, me encanta. Que la gente. Agrego nuevamente que es la primera vez que nos vemos con Sebastián, después de casi 4 o 5 años, ya no sabemos, de compartir vía internet. Sí. O sea, diversos vínculos de juego, no sé, historias, anécdotas, Sí. un sinfín de cosas. 5 años fueron 5 minutos. Nada. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, la verdad. Y mira, ya estamos a julio, cuando queremos correr estamos tirando la carne a la parrilla en 24 de diciembre. Pero nada, me gusta esto de que, nada, poder contar un poquito más, que la gente conozca más los personajes. Y también, como habíamos dicho, que la gente que esté en nuestra situación o similar se anime a juntarse a vivir momentos reales sin tan tecnología invasora de por medio. Sí, se sientan en el cordón de la vereda con una birra, un mate, lo que venga. Igualmente, sin nada igual, sin nada. Nosotros no planeamos nada de esto, surgió, llegamos a hacer una especie de live para que la gente conozca un poco sobre el libro, vamos a presentarlo. Sí, dale, ¿y cómo lo hacemos? Pero yo te pregunté, ¿ya hacemos un guión? No, fíjate que guión, te rompa la huevo, como venga, listo. Naturalmente, a lo que salga, Listo. siempre pareció sin maquillaje, sin nada, Sí, no existe. No, aparte, aunque el mono se vista de seda, Bueno, se queda. el mono se queda. Totalmente natural. Este, Así que, bueno, gracias, Seba. Bueno, gracias a vos. Creo que es la cuarta vez que lo saludamos. Más o menos. Bueno, por favor, que haya quedado bien, no sé qué corto. Por favor, llevará su respectiva edición en cuanto a sonido al menos. Sí. Bueno, algún filtro, no, mentira. No sé qué es tú. Bueno, ya ni sonido, viste, ya el sonido. Ya. Sí, ya nos olvidamos de la música. Sí. Y esto lo vamos a cortar, ¿no? Sí. Esto lo vamos a cortar, o sea, estamos hablando de gratis, me parece, ¿no? ¿Sí o? Pues cobramos. Cobramos.